Siguiendo con el estándar, me solicita que yo ingrese un salto de página dentro del documento. Bueno, voy a elegir el espacio o el punto donde yo voy a querer que haya un salto de página. En este caso voy a elegir que sea aquí, a esta altura, donde voy a insertar un salto de página. Y si ustedes ven, dentro de mi misma barra de herramientas, dentro de el grupo de elementos páginas, también aquí dice salto de página. Voy a dar clic sobre de él y vean ustedes que he creado un salto de página. Ahora ya no solamente tenemos dos páginas como anteriormente lo teníamos, sino que en este momento tenemos tres: la portada, la página que contiene propiamente el salto y finalmente la página que contiene la otra información de mi documento de texto. Siguiendo con los criterios del estándar, ahora voy a insertar una tabla dentro de mi documento y para esto lo haré al final del mismo documento. Voy a centrar aquí mi cursor y voy a insertar una nueva tabla. Lo puedo hacer desde el mismo menú en el que me encuentro. Voy a elegir la opción de tabla y si ustedes ven, en el momento que yo hago clic sobre me presenta una opción para que yo pueda dibujar mi tabla. Es más, enseguida de que yo empiezo a recorrer las celdas de esta supuesta tabla, en el documento, como lo estamos viendo en pantalla, se empieza a dibujar la tabla que yo estoy creando. En este caso voy a crear una tabla de 4 columnas por 5 filas. Una vez que yo he insertado la tabla dentro de mi documento, se me presenta dentro de mi barra de pestañas o de mi barra de menús un nuevo grupo de menús, que es el menú de diseño y el menú de presentación de mi tabla. ¿Sí? Como podemos ver, el grupo de menús se llama herramientas de tabla. En este caso me voy a ir a la parte de presentación y aquí yo voy a poder modificar desde el tamaño de las columnas de mi tabla. Puedo modificar el tamaño de las filas de mi tabla o incluso puedo eliminar alguna de ellas, ya sea alguna fila o alguna columna. Vamos a hacer esto. Primero, si quiero modificar, por ejemplo, el ancho de la columna 1 o de la columna 0, como quieran ustedes verlo, puedo hacerlo desde esta opción que dice tamaño de celda, ancho. Lo puedo hacer ya sea más angosto o en su defecto, si yo elijo por ejemplo la columna 2, también yo lo puedo hacer más ancho. Asimismo, si mis filas son las que yo quiero modificar, basta con que elija cuál es la fila de celdas, que es la que quiero modificar, y entonces aquí yo puedo modificar su alto, ya sea que lo haga más alta o que reduzca el alto de esa fila. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera eliminar la primera columna de esta tabla, elijo la columna y después voy a dar clic sobre la opción eliminar. Y cuando doy clic sobre esta, se nos presentan diferentes opciones: eliminar celdas, eliminar columnas, eliminar filas o eliminar la tabla completa. En este caso quiero eliminar la columna y elijo esta opción. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, una fila, bueno, pues basta con elegir cuál es la fila que deseo eliminar. En este caso voy a eliminar la primera fila, y vuelvo aquí. Elimino la fila. Si yo quiero insertar una columna en un punto determinado o en una posición determinada dentro de mi tabla, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, voy a elegir primero la columna desde la cual quiero partir y después de esto le voy a decir, ok, inserta a la izquierda una columna o inserta a la derecha también una columna. En este caso le voy a pedir que lo haga hacia la derecha y entonces, como ustedes ven, se ha insertado una nueva columna dentro de mi tabla.
El siguiente criterio de nuestro estándar nos solicita que hagamos una inserción de un encabezado y pie de página. Y para esto lo que voy a hacer es hacer clic en cualquier punto de mi documento y me voy a ir a la parte de insertar. Y dentro de esta barra de herramientas voy a encontrar el grupo de comandos que dice encabezado y pie de página. En este caso voy a elegir, por ejemplo, el tipo de encabezado que yo quiero. Puede ser en blanco pero con 3 columnas. Puede ser Austin, encabezado dice, con borde de página sencillo, o encabezado con bandas. Voy a elegir este encabezado con bandas. Y vean ustedes que el documento se recorre un poco simplemente para dar cabida a este encabezado. Si yo voy con la barra de desplazamiento hacia abajo, también puedo ver que aquí está el pie de página. Ahora, este pie de página también yo lo puedo formatear. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues eligiendo alguna de las opciones que aquí se me presentan en mi barra de herramientas. Yo le puedo decir que en este pie de página lo quiero en blanco, pero alineado hacia la izquierda, lo quiero en 3 columnas, encabezado con bandas. En este caso lo voy a hacer también con bandas. Y listo. Para poder salir de la vista de pie de página y de encabezado de la página, simplemente damos un doble clic en cualquier parte de nuestro documento, o más bien del lienzo de nuestro documento, y ya quedó formateado tanto el encabezado como el pie de nuestra página. El siguiente criterio del estándar nos solicita que hagamos uso del diccionario contenido en la aplicación de Word para poder hacer una consulta sobre el significado de una palabra, así como si es que se cuenta con sinónimos dentro del mismo diccionario. Para esto lo que voy a hacer es seleccionar una palabra que se encuentre dentro del documento de mi texto. En este caso voy a seleccionar la palabra experiencia, damos doble clic sobre ella y voy a ingresar al menú revisar, que ya lo tengo previamente seleccionado, y dentro de este, en el grupo de comandos revisión, se encuentra la opción sinónimos. Haciendo clic sobre ella vemos que se nos abre un panel en la parte derecha de mi pantalla, el cual contiene, como podemos ver, diversos sinónimos de la palabra experiencia, así como también tiene en la parte de abajo el significado de la misma. Dice conocimiento que se obtiene a través de la práctica. Continuando con los criterios del estándar, nos solicita que insertemos un comentario dentro de alguna parte del documento que tenemos en la aplicación. En este caso yo voy a aplicar un comentario a la palabra formación, como vemos aquí, y en el mismo menú de revisar se encuentra la opción nuevo comentario. Vamos a hacer clic sobre el mismo y, como pueden ver ustedes en pantalla, se presenta un recuadro pequeño que me va a permitir escribir un pequeño texto sobre este concepto que va a servir como comentario. Simplemente voy a poner esto es un comentario nuevo para motivos de este ejemplo. Hacemos clic sobre cualquier punto del documento y podemos ver que ya quedó nuestro comentario realizado. Ahora, si nosotros queremos ocultar el comentario y pasar a la vista que siempre hemos manejado, simplemente hacemos clic donde dice mostrar comentarios y el comentario ha quedado oculto, simplemente con la marca sobre el texto, para que en cualquier momento que nosotros querramos regresar a ver el comentario, pues haciendo un clic sobre el mismo, podamos ver qué es lo que alguno de los autores de este texto o revisor del mismo comentó sobre algún concepto que haya en él.
El siguiente criterio que debemos de cubrir es la revisión de la sintaxis y gramática de nuestro documento. Para esto, dentro del mismo menú Revisar, podemos encontrar la opción Ortografía y Gramática. Hacemos clic sobre ella y me dice Revisión ortográfica y gramatical completada. No se encontró ningún error, por lo tanto no nos muestra nada. Sin embargo, si yo quisiera hacer alguna prueba en la cual yo sí tenga algún error, vamos a hacer clic sobre esto. Si nosotros vemos, la palabra arroz escrita con S al final se muestra con una pequeña banda roja en la parte inferior. Al hacer yo clic sobre ortografía y gramática, me dice que si lo quiero cambiar por la palabra adecuada, o si quiero omitir esta palabra, si quiero omitir todos los errores que puedan contenerse en gramática y sintaxis, o si prefiero agregar esta palabra arroz con S al diccionario. En este caso voy a decir que cambie la palabra y una vez más me dice que la ortografía y gramática de todo el documento ha quedado completa.